Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar nuestras disquisiciones acerca de los argumentos de Einstein de 1905 en contra del éter. Ya discutimos que hay una continuidad de pensamiento en dos de sus artículos, el de la teoría de la relatividad y el de la teoría cuántica, que son usualmente conocidos así. El primero, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, nos asegura que no existe un referencial inercial preferido que pueda ser distinguido en ese fluido que se denominó éter. No se puede distinguir, por lo tanto, su argumento contra el éter es que el éter es, bueno, irrelevante. El segundo artículo, acerca de un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz, en él argumenta que el éter, en caso de existir, no puede ser continuo porque la luz, que es precisamente aquello que se debe de propagar como una perturbación, diría Maxwell, que ahorita vamos a ver dónde lo dice, diría Maxwell, si la luz es apenas un proceso que se da dentro de ese medio que se denomina éter, ¿qué significado puede tener que la luz tenga propiedades de partículas o que la luz sea a final de cuentas un, agregado de partículas a altas frecuencias, que es lo que Einstein trata de demostrar o que demostró en ese o ya se concibe como que lo demostró, en ese momento era un argumento especulativo que lo llevó al premio Nobel. El argumento utilizado es una analogía con la teoría de los gases de Ludwig Boltzmann y para ello utiliza una aproximación a la ley de distribución de Planck, lo cual le deja con una entropía que es muy similar a la entropía del gas ideal, monoatómico de partículas, bueno, muy diluido, que es a final de cuentas no otra cosa que un conjunto de partículas que se mueven caóticamente en todas direcciones. Esa sería la conclusión fundamental. La luz no es otra cosa que un conjunto de partículas, al menos a muy altas frecuencias, un conjunto de partículas que están moviéndose en el espacio. Si ello es así, no hay éter, porque a final de cuentas el éter se concibe como algo continuo, y esa es la hipótesis que subyace a la idea de considerar los campos eléctrico y magnético como funciones continuas del espacio. Bien, pero vamos a los textos. Hoy quiero presentar algunos textos interesantes sobre esto que he dicho. Voy a empezar con uno muy conocido, Este es el volumen 2 del Tratado sobre Electricidad y Magnetismo de Maxwell. Este libro trae muchas citas pertinentes. Este es el tomo 2, trae muy pocas, pero el tomo 1 trae más. Sin embargo, aquí trae una cita que me interesa traer a colación. Esta cita está en lo que viene a ser la página 432 de esta edición, es la edición Dover. En el artículo 782 hay que distinguir, la página es la 432, el artículo, los parágrafos de este libro están numerados, el numerado como 732 trae las frases fatales, las palabras fatales de Maxwell con respecto al significado último de su teoría. Bien, aquí va, lo voy a leer las citas que yo considero clave. De acuerdo a la teoría de la emisión, la transmisión de la energía en una onda luminosa, en un rayo de luz, de acuerdo a la teoría de la emisión, la transmisión de energía se efectúa por la transferencia de corpúsculos de luz del cuerpo iluminado al cuerpo, del cuerpo luminoso al cuerpo iluminado. Como quien dice, se disparan las partículas de luz y chocan contra el cuerpo iluminado. Esa es la concepción de la teoría de la transmisión. De acuerdo a la teoría ondulatoria, existe un medio material que llena el espacio entre dos cuerpos y es por la acción de las partes contiguas de este medio que la energía pasa del cuerpo iluminado, del cuerpo luminoso al cuerpo iluminado. El medio luminífero, el éter luminífero, no le llama así Maxwell, le dice el medio luminífero, es por lo tanto durante el paso de la luz a través de él un receptáculo de la energía. En la teoría ondulatoria, tal como la desarrollaron Huygens, Fresnel, John Green
y demás, la energía se supone que es parcialmente potencial y parcialmente cinética. La energía potencial quedaría en las deformaciones que se hacen en el medio y la energía cinética pues es la onda que va moviéndose así. Aquí lo dice. La energía potencial se supone que se debe a la distorsión de las porciones elementales del medio. Por lo tanto, debemos considerar el medio como elástico o tal vez plástico. Si cuando cuando ocurre el proceso de la luz, ese medio se deforma y así se queda deformado, pues supondremos que es plástico. Si cuando ocurre el proceso luminoso, se deforma, pero luego regresa a su estado anterior, que es lo que se supone, entonces el éter es un medio elástico. En la teoría de la electricidad y el magnetismo adoptada en este tratado, dos formas de la energía se reconocen, la electrostática y la electrocinética, y estas se supone que tienen su asiento no solamente en los cuerpos electrizados o magnetizados, sino en cualquier parte del espacio que los envuelve. Entonces, nuestra teoría está de acuerdo con la teoría ondulatoria y asume la existencia de un medio que es capaz de volverse un receptáculo para esas dos formas de energía. Ahí está. La teoría de Maxwell se funda en esa suposición. Obviamente, la teoría no es nada más el conjunto de ecuaciones. La idea de que las ecuaciones de Maxwell constituyen la teoría de Maxwell se debe a Hertz, a la idea de Hertz, de una filosofía un poco más pragmática. La de Maxwell sí asume la existencia de una entidad que se llama éter, que es el asiento de las ondas electromagnéticas, de la energía, está aquí a nuestro alrededor. Estamos llenos de energía cuando ocurre un proceso luminoso. En este momento, como me ilumina un foco, estoy bajo un mar de energía. Bien, este libro muy interesante, el volumen 1 trae más citas. Voy a citar otro también de Maxwell, en este caso sus papeles científicos. Este es la edición Dover de los papeles científicos de James Clerk Maxwell. Voy a citar de un artículo que escribió para la Enciclopedia Británica, que se titula precisamente Éter. Voy a citar las palabras clave que vienen en la página 764 de esta edición. Es el volumen 2. Aquí están los dos encuadernados en el mismo tomo, por eso está así de grueso. Dice así: función del éter en la propagación de la radiación. La evidencia para la teoría ondulatoria de la luz. La teoría ondulatoria de la luz es la que propone la existencia del éter. Maxwell denominará teorías de emisión a las teorías que supongan que la luz está formada por gránulos. La evidencia para la teoría ondulatoria de la luz será dada completa bajo el artículo luz. Sin embargo, aquí debemos dar un breve sumario en lo que respecta a la existencia del éter. La luz no es por sí misma una sustancia, y esto se puede demostrar a partir de los fenómenos de interferencia. Eso es lo primero que nos dice. La luz no es una sustancia, es un proceso que ocurre ¿dónde? Ya desde el momento mismo en que nos dice que es un proceso, pues ya nos está diciendo que la luz en sí misma es insustancial. No es una sustancia, sino un proceso, un fenómeno, una perturbación. Eso es lo que se entiende en física, o eso es lo que quiere decir Maxwell en este caso, por proceso, un proceso que ocurre en un medio, y ese medio es el éter luminífero. De eso es de lo que va a hablar en su artículo. Va primero a tratar de argumentar que la luz no tiene sustancia, sino que es un proceso, y después nos va a hablar de las propiedades de ese medio en el que ocurre ese proceso. De la misma manera, uno puede argumentar que la onda que se mueve a lo largo de un sólido elástico, imaginen un sólido elástico, bueno, eso no lo tenemos que imaginarlo, lo vemos todos los días junto a nosotros, mesas, todo lo que tenemos alrededor puede fungir como un sólido mínimamente elástico, mínimamente elástico. ¿Qué hacemos entonces? Le damos un golpe. Cuando le damos un golpe, vemos de inmediato que ese golpe se transmite a otra región de ese mismo cuerpo que golpeamos y tiene efectos. ¿Qué es lo que se transmitió? ¿Hubo algo nuevo que se transmitió? Estaremos todos de acuerdo en que no parece posible
que se estén transmitiendo partículas o que algo esté saliendo cuando nosotros golpeamos el medio. Lo que sucede es que perturbamos el medio y, como es elástico, generamos una onda. Esa onda no tiene sustancia, es simplemente la movilización de las diferentes partes del medio. Así, una pega con otra, es una transmisión por contacto. Golpeamos con fuerza, esa fuerza deforma el medio, esa deformación golpea las partes cercanas y esas partes se deforman y así se van propagando la deformación hasta que cesa debido a la misma viscosidad. Bueno, la podemos llamar la viscosidad del medio, que es el proceso de disipación de esa energía que dimos ahí. No hubo partículas por ningún lado. Esa es la analogía con la luz. La luz es eso, una perturbación en un medio. Los cuerpos luminosos, digámoslo así, esta es la analogía, que es lo que las analogías le dieron a Einstein el premio Nobel y a Maxwell lo llevaron a creer en la existencia del éter, la analogía con los sólidos elásticos. Bien, vamos a presentar otros dos libros también muy interesantes que hablan del éter en sus términos. Bien, el libro que les comentaba en el artículo, en el volumen, en el video anterior, El principio de relatividad, The Principle of Relativity, de Ebenezer Cunningham. Este libro es de 1914, aquí lo pongo para que lo vean. A ver si se alcanza a ver. El principio de relatividad de Ebenezer Cunningham. En este libro hay un capítulo, ya hoy día no se estila que hayan esos capítulos en los libros de electricidad. De hecho, si uno menciona cosas como el éter, puede dar lugar a confusiones, sobre todo con los jerarcas de las escuelas que están muy, muy preocupados que uno no corrompa la mente de los estudiantes con cosas místicas y la palabra éter. Bueno, la palabra éter tiene muchas de esas reminiscencias en la mente de muchos ignorantes. Bien, tenemos aquí el principio de la relatividad. Aquí viene un capítulo, precisamente es el capítulo 2, que se titula El desarrollo del concepto de éter. Aquí explícitamente, sin darle vueltas. Capítulo 2, el desarrollo del concepto de éter. Aquí nos dice lo siguiente en lo que viene a ser el resumen. El éter eléctrico y luminífero fue primero concebido como una especie de fluido, otro tipo de materia que podría ser desplazada por la materia ordinaria. Esto fue gradualmente cambiando hacia una concepción de un medio inmóvil que permea toda la materia y no es afectado por esta. Esto como resultado del fallo de todos los experimentos para detectar o determinar la velocidad de la materia relativa a este, y cita los experimentos de Arago, Michelson y Morley, etc. Obviamente en este capítulo, este es el resumen del capítulo, nos va a explicar en detalle esos experimentos y nos va a hablar un tanto de esa idea de la concepción del éter. Bien. Entonces, después nos va a hablar de la teoría electrónica de la materia y, por supuesto, este es un libro sobre teoría de la relatividad. Solamente habla de uno de los puntos fundamentales del argumento de Einstein. El argumento de Einstein es complejo. Como ya lo dije, el primer argumento es: no hay manera de detectar ese éter inmóvil, no hay manera de soportar empíricamente eso. Y Einstein interpreta los experimentos de Michelson-Morley como precisamente la demostración de que el éter es irrelevante, no se puede detectar el referencial absoluto. Obviamente había ya en ese momento dos concepciones y lo revolucionario de Einstein es no tomarlas en cuenta. Así. ¿Cuáles eran esas dos concepciones? Las que acabo de mencionar. El éter como un fluido que puede ser desplazado por la materia. Esa es una. Por lo tanto, el éter estaría en un estado de constante movimiento porque pues se estaría desplazando. Yo cuando muevo mis brazos lo estaría desplazando. Y otra, la de un éter inmóvil. Que se ve muy pocamente afectado por los movimientos de la materia.
y que lo único que produciría serían deformaciones. El tensor de tensiones de Maxwell era precisamente el análogo para la teoría electromagnética del tensor de tensiones ordinario para un medio material. Entonces habría dos diferentes tipos de materia en el universo: la materia que sigue las leyes de Newton y la materia que sigue las ecuaciones electromagnéticas de Maxwell. Para los medios extensos, tenemos la teoría de la mecánica del continuo, y para la otra tenemos la electrodinámica, tanto del vacío, que sería electrodinámica pues prácticamente nada más de la luz, y la electrodinámica de los medios continuos. Esa sería la visión del mundo a principios del siglo XX, finales del XIX. Obviamente hubo un intento por reducir esas dos materias. Se intentó por parte de Max Abraham reducir o hacer una reducción de la materia que sigue las leyes de Newton a la materia que sigue las leyes de Maxwell. Demostrar en una visión que se llamó la visión electromagnética del mundo que todas las partículas y toda la materia están pues cargadas y deben ser explicadas en última instancia por las ecuaciones de Maxwell. Y esas ecuaciones de Maxwell deberían de poder permitirnos deducir las ecuaciones de Newton. Bien, una visión que hubo en ese tiempo. Vamos a la última referencia. Este es el volumen 1 de los Mathematical and Physical Papers de Joseph Larmor. Joseph Larmor tiene otro libro que se llama Éter y Materia, pero en ese libro Éter y Materia lo que hace es resumir lo que viene, el contenido de una serie de artículos que aparecen en este libro, que aparecen a partir de la 389 y llegan hasta la 543. 389 hasta 543. Digamos que unas casi 150 páginas. Y viene una tercera parte de las 625, pero pues eso ya será cosa del siguiente tomo, nada más para darnos cuenta de lo larga que es la teoría que él dio del éter luminífero. De hecho, así se llama el artículo. Se llama Una teoría dinámica del medio eléctrico y luminífero. Una teoría, viene en la página 389, nada más para darnos una idea de lo largo que es este trabajo. Una teoría dinámica del medio eléctrico y luminífero. Es un libro completo. De hecho, estos artículos fueron resumidos por Larmor. En el libro que comenté, porque bueno, como pueden ver, pues son hojas y hojas de la teoría del éter electromagnético. Lo resumió en el libro Éter y Materia. Si lo pueden conseguir, tiene más o menos el contenido de esta serie de artículos. Una teoría dinámica del medio eléctrico y luminífero. Es de 1893. El primero, y vamos viendo el último, la fecha del último, que viene a ser la teoría de los electrones. Así se titula, una teoría del éter luminífero. Y luego, pues, hay que sacar la teoría de los electrones. De la teoría de los electrones viene a ser de 1895. Estuvo publicando durante cerca de 2, 3, 4 años. ¿Dónde quedan todos estos esfuerzos cuando surge la teoría de la relatividad de Einstein? Aquí queda por comentar cuál es la metodología, porque es una metodología que se ha vuelto endémica en la física teórica. Para construir la teoría del éter luminífero, Larmor utiliza un punto de vista lagrangiano, una teoría de campos lagrangiana. La teoría electromagnética es lo que se conoce hoy día pues como teoría de campos, o ya se conocen más, todas las teorías de mesones y todas esas cosas en teoría cuántica, pues es lo que se usa ya como teorías del vacío cuántico y todo eso. Aquí no, aquí es la teoría del éter luminífero, pero ya tiene una forma utilizando un principio de acción, escribiendo ecuaciones de Lagrange, porque las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones lagrangianas. Lagrangianas quiere decir que se pueden deducir de un principio variacional,
y a partir de ese, añadiendo términos, es decir, energías potenciales, energías cinéticas, va construyendo su teoría del éter luminífero. ¿Cambia algo con respecto a la de Maxwell? Sí, sí cambia mucho. Sí añade más términos, menos términos, y diríamos que es un adelantado de las teorías de hoy día, pero con un concepto que ya hoy día suena demasiado truculento, que es el éter. Bien, recordemos como resumen de estos dos videos. El primero y el segundo, argumentos de Einstein contra el éter. Número 1, el éter no funciona como sistema de referencia inmóvil, sistema de referencia absoluto. Y número 2, el éter no puede ser continuo. La luz, en gran medida, sí es como una sustancia que se llega a condensar. Eso es lo que nos decía entonces. La teoría cuántica de hoy nos va a decir otra cosa. Gracias.